112 Galicia, boas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud junto a una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la reta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. El 21 de septiembre del 2013, a la 1:15 de la madrugada, aparece el cuerpo de una niña, en una pista forestal a las afueras de Santiago de Compostela, en el término municipal de Teo. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Antes de empezar esta historia, vamos a ver quiénes eran Alfonso Basterra, Rosario Porto y Asunta Basterra Porto. Alfonso Basterra nació en 1964 en Bilbao. Era periodista especializado en temas económicos y estaba asentado en Galicia hacía más de 20 años. Rosario Porto nació en 1969 en Santiago de Compostela. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago. Tras concluir sus estudios, trabajó en el despacho de abogados de su padre y en 1997 fue nombrada cónsul de Francia, representación que heredó de su padre Francisco Porto. Alfonso y Rosario se conocieron a través de una amiga común en Santiago, en 1990, y se casaron en 1996. Rosario sufría una enfermedad inmunológica, lupus eritematoso, que junto con sus episodios de depresión hicieron que su vida cambiara. Los médicos le aconsejaron que no se quedara embarazada, y aquí es cuando se plantearon iniciar un proceso de adopción. Asunta Yanfang Basterra Porto nació el 30 de septiembre del 2000, en China, y fue adoptada el 9 de junio del 2001, con tan solo 9 meses de vida. Asunta era una niña alegre y muy inteligente. Enseguida comenzó a destacar en los estudios, avanzando un curso por delante de lo que la correspondía. Iniciaba tercero de la ESO, en el Instituto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. La quedaban pocos días para cumplir los 13 años. Era una alumna de altas cualidades. También recibía clases de música, de ballet e idiomas, y disfrutaba del deporte. Su futuro podía haber sido brillante y lleno de posibilidades. Entre diciembre del 2011 y julio del 2012, los padres de Rosario fallecieron, con tan solo 7 meses de diferencia. Ambos murieron mientras dormían, de forma repentina y sin padecer ninguna enfermedad. No se les practicó autopsia y fueron incinerados con cierta rapidez. La muerte de Francisco y de Socorro sorprendió a todos, pero en esos momentos nadie sospechó nada. Es en enero del 2013 cuando Alfonso descubre la infidelidad de Rosario. Al revisar su ordenador, encontró unos correos electrónicos un poco subidos de tono entre ella y un empresario llamado Manuel. En febrero, Rosario y Alfonso se divorciaron, y a partir de este momento, Rosario tuvo que asumir sola el control y la gestión de la casa. Nunca se había enfrentado a tales responsabilidades, siempre había contado con la ayuda de Alfonso, y probablemente, debido al estrés acumulado, Rosario tuvo que ser ingresada en el Hospital Clínico de Santiago. Su enfermedad se agravó, presentando mareos, inestabilidad al caminar e incluso caída de párpado. Permaneció hospitalizada hasta el 1 de julio y durante todo este tiempo Alfonso estuvo a su lado cuidándola. En la sentencia de divorcio la custodia de Asunta se la dieron a Rosario y ambas se establecieron en el domicilio de la calle Doctor Teiseiro. Alfonso inicialmente se trasladó a Bilbao para vivir con su tía, ya que tras el divorcio no quedó bien económicamente. Sin embargo, poco tiempo después, ambos llegaron a un acuerdo. Alfonso cuidaría de Rosario y Asunta y Rosario le ayudaría a él económicamente. Pero Alfonso la puso una condición. Ella debía terminar la relación con su amante, a lo que ella accedió. La noche del 4 de julio ocurrió un incidente. Rosario afirmó que por descuido había dejado las llaves puestas en la puerta. Y entre las 2 y las 4 de la madrugada, un hombre intentó estrangular a Asunta.
Rosario contó que mientras dormía oyó ruidos. Al llegar a la habitación de Asunta, encontró a un hombre de complexión fuerte y de baja estatura, con guantes de látex, y tenía las manos alrededor del cuello de Asunta. Según ella, le dio un gran empujón y el hombre salió corriendo. A este suceso le podemos dar varias interpretaciones. Que Rosario se lo pudo inventar, que pudo ser un primer intento para acabar con la vida de Asunta, o que lo que intentaban era suministrar la lorazepam. El caso es que este incidente nunca se llegó a aclarar. Sin embargo, la vecina de Rosario declaró que sus perros son conocidos por ladrar a cualquier persona desconocida, y ella afirma que esa noche no ladraron. Al día siguiente, Asunta la mandó un WhatsApp a su mejor amiga para contarla que esa noche alguien había intentado matarla. Y después, en una excursión, se lo contó a otra amiga. Según el juez Taín, encargado del caso, esta versión de lo ocurrido no era más que una situación pactada entre Rosario y Alfonso, para enmascarar la realidad. El juez sugirió que Rosario hizo circular este rumor, después de que Asunta se lo comentara a sus amigas, intentando desviar la realidad de lo ocurrido. El auto del juicio situó esta fecha como el primer episodio de varios en los que se le administró lorazepam. Esta noche marcó el patrón urdido por Alfonso y Rosario para acabar con la vida de Asunta. En ese mismo mes, el 9 de julio, Alfonso lleva a Asunta a sus clases de ballet, donde la niña mostraba signos evidentes de somnolencia. Cuando la profesora preguntó por su estado, el padre la explicó que Asunta tenía alergia, que le estaban dando un antihistamínico que le provocaba sueño. El 22 de julio, un nuevo incidente ocurrió, en este caso durante las clases de música. La profesora de violín notó que Asunta, que siempre había sido una alumna brillante, no podía tocar ni una nota bien. La niña estaba medio dormida e incluso tenía problemas para andar. Este era un comportamiento inusual en ella. Con lo cual, la profesora decidió llamar a la directora del centro para informarla de la situación en la que se encontraba Asunta. Y la comentó que su padre había advertido de que tomaba un antihistamínico para la alergia. La directora, angustiada, le preguntó a Asunta que qué la pasaba, que si tenía alergia. A lo que Asunta la contestó que ella no tenía alergia, que no sabía lo que estaba pasando, pero que nadie la decía la verdad. Me dieron unos polvos blancos que saben fatal, confesó Asunta. En agosto, Rosario sufre un nuevo episodio depresivo y Alfonso se queda a su cuidado. Asunta pasa casi todo el mes fuera de casa. Primero se quedó con su madrina, mientras su madre permanecía ingresada en el Hospital Clínico de Santiago, y después Asunta se traslada a la casa de su cuidadora mientras su madre se recuperaba ya en su domicilio. Asunta estuvo con su madrina en Vilanova de Arousa hasta el 22 de agosto. Es este día cuando regresa a Santiago a estar con sus padres, durante apenas 7 días. Y el 28 de agosto se vuelve a marchar durante 15 días con su cuidadora, su marido y su hija. Durante este mes de agosto, Asunta estuvo fuera de casa. Fue feliz y sin preocupaciones. No se puso enferma ni tuvo que tomar pastillas. Sin embargo, el 17 de septiembre, solo 4 días antes de la muerte, la alarma de la finca familiar de Montouto se desconectó a las 7:35 de la tarde y se volvió a conectar a las 9:41, permaneciendo desactivada durante casi 3 horas. Durante estos días hubo más desconexiones, pero fueron más breves, de entre 15 y 20 minutos. Rosario afirmó que eran visitas que hacía la limpiadora. En la visita del día 17, en la que la alarma estuvo desconectada casi 3 horas, Alfonso declaró haber ido con Asunta a cambiar los absorbehumedades, pero negó que fuese ese día. Todas estas visitas hechas a la finca familiar de Montouto podemos entenderlas como visitas hechas para ensayar y preparar la casa para lo que estaba por venir. El 20 de septiembre, Asunta pasó la noche en casa de su padre. Al día siguiente se levantó a las 9:30 y se dirigió a casa de su madre para asistir a su clase de chino programada a las 10:15 de la mañana.
Después, los tres habían quedado para comer juntos en casa de Alfonso. A las 2 menos 5, Asunta salió de su casa en la calle Doctor Teiseiro, en dirección a casa de su padre, en la calle República Argentina. La distancia entre ambas era muy corta. La cámara de seguridad de una entidad bancaria grabó a Asunta pasando por ahí a las 2 de la tarde. Rosario llegó un poco después y a las 2:30 de la tarde se sentaron en la mesa a comer un revuelto de champiñones que Alfonso había preparado. A esta hora es cuando Asunta ingiere 27 pastillas de lorazepam, machacadas e introducidas entre los champiñones. Estas pastillas eran las mismas que Rosario tomaba desde hacía meses para sus episodios de depresión. Después de comer y mientras Alfonso recogía los platos de la comida, Rosario y Asunta jugaron a las cartas, hasta las 5:21 de la tarde, cuando Asunta decidió volver a casa para estudiar. Las cámaras de la misma entidad bancaria volvieron a grabar a Asunta de vuelta a casa. 7 minutos más tarde, a las 5:28, salió Rosario, que se había quedado charlando con Alfonso. Estuvo con Asunta en casa hasta las 7 de la tarde, y a esta hora se fue a la finca de Montouto, a buscar, según ella, unos bañadores. Al regresar a las 9:30, se dio cuenta de que Asunta ya no estaba. A las 10:30 de la noche, Alfonso y Rosario acudieron a la comisaría de Santiago para denunciar la desaparición de su hija. En ese momento, su testimonio parecía creíble, a pesar de que ninguno de los dos pudo describir cómo iba Asunta vestida. De hecho, cuando apareció, no llevaba puesta ninguna prenda de las que mencionaron en la denuncia. Rosario declaró haber dejado a Asunta sola en casa a las 7 de la tarde y que a las 9:30, cuando regresó de Montouto, la niña ya no estaba. La puerta estaba cerrada con llave y la alarma conectada. Inicialmente, Rosario no se extrañó, pensando que podía estar con su padre, que vivía a pocos metros. Sin embargo, al llamar a Alfonso y enterarse de que Asunta no estaba con él, que Alfonso se había pasado toda la tarde leyendo, en ese momento empezaron a preocuparse. Esperaron un tiempo prudencial, pero al ver que Asunta no llegaba, decidieron llamar a varios amigos, pero ninguno la había visto. Es cierto que a la policía le sorprendió la rapidez con la que denunciaron, ya que habían pasado apenas 2 horas desde que Asunta fue vista por última vez en su casa. La policía sospechó que las llamadas que supuestamente hicieron a los amigos de Asunta fueron llamadas simuladas. A los agentes también les sorprendió un comentario que Alfonso, en un ambiente distendido, le hizo a uno de los oficiales. Le dijo que su hija iba a parecer muerta y que lo único que pedía era que no la hubieran agredido sexualmente. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, la policía acudió a realizar la primera inspección ocular a los domicilios de Alfonso y de Rosario. En la casa de Rosario, la habitación de Asunta, estaba todo perfectamente colocado, excepto los libros de estudio, que estaban en el suelo, formando un semicírculo. Rosario justificó el desorden de los libros diciendo que Asunta solía estudiar en el suelo y se había quedado haciendo los deberes. También encontraron unas playeras tiradas y el móvil de Asunta, que les sorprendió, ya que una niña de su edad era difícil que se dejara el móvil. A partir de ese momento, en la comisaría, el teniente distribuía las tareas entre el equipo, sabiendo que no podían perder tiempo. A partir de ahí, 4 hombres y una mujer se encargarían de recoger pruebas. Se encargaron de revisar las cámaras de seguridad para rastrear el recorrido que Rosario había hecho horas antes. También obtuvieron un informe de la central de alarmas de la finca de Montouto para conocer todas las conexiones y desconexiones que se realizaron. En la madrugada del domingo 21 de septiembre del 2013, a la 1:15 de la madrugada, el 112 recibió una llamada. El cadáver de una niña aparecía en una pista forestal, a las afueras de Santiago de Compostela, en el término municipal de Teo, a tan solo 4 kilómetros de la finca de Montouto. Alfredo Balsa y un amigo pasaban con el coche cerca de la pista.
Aunque aquella noche había luna llena, casi no se veía nada. Pero a ellos les pareció ver un cuerpo junto al camino de tierra. Lo primero que pensaron es que podía ser un espantapájaros, que alguien habría colocado. Pero decidieron dar la vuelta. Aparcaron el coche y se acercaron andando, cogiendo sus móviles en forma de linterna. Cuando llegaron, lo que encontraron fue el cuerpo sin vida de una niña de apenas 12 años. Vestía una chaqueta y pantalón del chándal gris oscuro. La chaqueta la llevaba puesta en un solo brazo, mientras que la camiseta blanca, con dibujos y letras de diversos colores, estaba ligeramente levantada. El pantalón estaba remangado en ambas piernas y mojado en la entrepierna, y sus pies estaban descalzos. No se observaban signos de agresión sexual y parecía haber muerto por asfixia. La policía científica aplicó la luz azul en el mismo lugar de los hechos y observaron unas manchas de color blanco sobre la camiseta, muy próximas al cuello, sobre el hombro izquierdo y en la sisa derecha. También notaron un punteado brillante disperso por toda la región facial, en el nacimiento del pelo, en el dorso de la nariz y en el segundo dedo de la mano izquierda. En los alrededores del cuerpo encontraron 3 trozos de cuerda naranja, 2 colillas y un paquete de tabaco. A las 5 menos cuarto de la madrugada avisaron a los padres de que Asunta había aparecido muerta. A la policía le pareció extraño que los padres no pidieran ver el cuerpo de inmediato. Rosario insistía que la niña encontrada no era Asunta y pedía que continuaran buscándola. Procedieron a precintar la habitación de la niña. En la revisión del móvil de Asunta, el último mensaje fue a las 5:25 de la tarde, donde envió un WhatsApp a un chat de amigos donde decía que iba a hacer los deberes. La policía pidió a Alfonso y a Rosario acudir a la finca de Montouto a realizar la primera inspección ocular. En un primer momento, Rosario se negó, alegando que si Asunta llegaba, se encontraría la casa vacía. Pero finalmente accedieron a ir de forma voluntaria. Cuando llegaron, eran casi las 6 de la mañana. Desactivaron la alarma y Rosario pidió ir al baño. Corriendo, subió las escaleras. El teniente, al percatarse de la rapidez, la siguió, junto a un cabo y a Alfonso. Rosario decidió ir al baño, que estaba dentro de la habitación en la que ella se quedaba cuando pasaba los veranos junto con sus padres. Al entrar, intentó rápidamente coger una papelera de mimbre que allí se encontraba. Pero el cabo se dio cuenta, la alcanzó antes que ella. En el interior encontró un trozo de cuerda naranja, idéntica a la encontrada al lado del cuerpo de Asunta, una mascarilla y pañuelos todavía húmedos. Rosario explicó que la mascarilla la usaba ella cuando limpiaba, que los pañuelos los había usado Asunta. Y cuando iba a explicar lo de las cuerdas, se quedó callada, no sabía qué decir. Y fue Alfonso el que dijo que las cuerdas las usaban los jardineros para atar las plantas. También encontraron 2 cuchillos, uno sobre la bañera de un cuarto de baño y otro con mango de madera en un aseo de la planta superior. Y una bobina de hilo de color naranja, igual a los trozos que se encontraron en el lugar del crimen y en la papelera de mimbre. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis y el juez Taín decretó el secreto de sumario. No quería ninguna filtración a la prensa. Sin embargo, antes de hacerlo, se encargó de filtrar que no había habido agresión sexual y que el lugar donde fue encontrada no fue donde la mataron, sino que fue trasladada hasta ese lugar. El 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida. Estaba velando el cuerpo de Asunta cuando un guardia civil entró y la condujo hasta el coche patrulla. Allí se la comunicó que estaba detenida por el asesinato de su hija. Al día siguiente, el 25 de septiembre, Alfonso Basterra fue detenido por el asesinato de su hija. La sospecha sobre él creció al conocer los resultados toxicológicos. Las compras de lorazepam las había hecho él. La investigación reveló que tanto en julio como en septiembre, Alfonso había comprado varias cajas de lorazepam,
Sin embargo, él siempre defendió que los medicamentos eran para Rosario. A ambos les pusieron en calabozos contiguos, de modo que pudieran conversar. El juez autorizó a colocarles un micrófono, con la intención de averiguar la verdad. Y algunas conversaciones que mantuvieron fueron bastante reveladoras. En una de ellas, Rosario le decía a Alfonso que si le había dado tiempo a hacer eso. Alfonso la tranquilizaba, diciéndola que todo iba a salir bien y que era mejor que no dijera nada porque probablemente les estarían grabando. En esta conversación, Rosario se estaba refiriendo a los correos electrónicos que había intercambiado con el empresario. Cuando Rosario fue detenida, le pidió a Alfonso que buscara los correos y que los eliminara. Otra de las conversaciones que más llamó la atención fue cuando Rosario le dijo a Alfonso: «Tu mente calenturienta nos va a generar muchos problemas». Nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso, Muchos. silencio. Y que yo ahogase todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pero fíjate la que has montado. Claro, como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Les estuvieron grabando durante 3 días. Tenían 29 horas de grabación, pero estas no fueron admitidas en el juicio. El 27 de septiembre, el juez decretó para los dos prisión sin fianza. El encargado de la autopsia, José Blanco Pampín, determinó que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. Esta pudo haberse producido por una presión prolongada, con un objeto como una almohada o un cojín, e incluso con la mascarilla y los pañuelos encontrados en la papelera de mimbre en la casa de Montouto. Asunta tenía marcas a la altura de las muñecas, producidas mientras aún estaba con vida. Fue atada para evitar que opusiera resistencia, en caso de despertar. Pero recordemos que en la comida le habían administrado 27 pastillas de lorazepam. El análisis del cabello reveló que había consumido altas dosis de tranquilizantes durante aproximadamente 3 meses antes de su muerte. El cuerpo tenía signos de arrastre. Mostraba pequeñas lesiones en la zona del dorso lumbar izquierdo y otro en la zona lumbar central. La autopsia situó la hora de esta muerte violenta entre las 4 y las 8 de la tarde. A principios de octubre, el laboratorio identificó 2 manchas de semen en la camiseta de Asunta. El perfil genético correspondía, según los ficheros de la policía, a un joven de origen colombiano, residente en Madrid, quien ya había sido acusado de agresión sexual y ahora estaba imputado en la muerte de Asunta. El joven fue finalmente absuelto, al demostrar que nunca había estado en Galicia. Además, aquella noche estuvo cenando en un restaurante de Madrid, con su novia, su hermana y una amiga de su hermana. Así lo demostraron unas fotos que había colgado en Facebook. Este joven estaba a punto de casarse y esa tarde había estado en el Corte Inglés, comprando su traje, como lo demostró la factura. La camiseta de Asunta había sido contaminada por transferencia, ya que una de las muestras del semen se hallaba en el mismo laboratorio y en la misma cámara frigorífica donde se analizó la camiseta. En noviembre, el juez levantó el secreto de sumario, porque estaba convencido de que los padres de Asunta habían urdido un plan para matar a la niña. Recordemos que en una primera versión, Rosario declaró que había dejado sola a Asunta a las 7 de la tarde, pero sin embargo, los informes de las cámaras de seguridad demostraban que Asunta se encontraba en el asiento del copiloto. Cuando el abogado se lo comunicó a Rosario, esta cambió su declaración. El informe que arrojaron las cámaras de seguridad fue el siguiente. A las 6:15, la cámara de seguridad de la joyería grabó a Rosario entrando en el garaje de la calle General Pardiñas, donde aparcaba su Mercedes, y 2 minutos más tarde la grabó saliendo. A las 6:25, las cámaras de una gasolinera graban a 2 personas en el coche. La que conducía era Rosario y la que iba de copiloto era de estatura más baja. En la segunda versión de Rosario, en este momento afirma que al llegar a Montouto, Asunta no se encontraba bien y la pidió que la llevara de nuevo a casa.
Según declaraciones de Rosario, solo le dio tiempo a desconectar la alarma, y ya eran las 6:35. Y sin llegar a entrar, la llevó de vuelta a la casa. Pero la dejó en la plaza Doctor Puente Castro y ella volvió a Montouto. En los 5 minutos siguientes, 2 cámaras graban su trayecto. Una cámara, la de la sucursal Nova Galicia, en la calle Montero Ríos, donde aún iba sola, y otra, en la cámara del Banco Gallego, graba el coche aparcado en doble fila en la calle Doctor Teixeiro, donde ya estaba con Asunta. A las 6:20, las cámaras del Parlamento de Galicia la grabaron en dirección a Montouto. Pero esta segunda versión sigue siendo polémica, porque la cámara que las grabó en dirección a Montouto también debería de haberlas grabado cuando regresó para llevar a Asunta a casa, pero esta grabación no existe. Esto volvió a generar dudas de la veracidad de esta nueva declaración. A las 8:53 se vuelve a conectar la alarma de Montouto y a las 9:32 la cámara de la joyería vuelve a grabar a Rosario entrando con el Mercedes en el garaje de General Pardiñas. Y 4 minutos más tarde la graba saliendo, con una bolsa en la mano, donde supuestamente llevaba los bañadores que había ido a recoger a Montouto. A finales de diciembre aparecieron el ordenador y el segundo móvil de Alfonso, dentro de un maletín junto a la pared del salón. La policía no los había encontrado en ninguno de los registros, pero el ordenador estuvo desaparecido durante 2 meses y medio. Sí que fue utilizado entre el 21 de septiembre y el 30 de diciembre. Pero es en diciembre cuando la abogada de Alfonso comunicó al juez que se iba a proceder a la entrega de llaves al propietario y que el ordenador estaba en el domicilio. Los investigadores comprobaron que el disco duro se había cambiado. En él se encontraron fotos de Asunta, con ropa provocativa, vestida con corsé y medias. Sus poses eran extrañas. Pero sus padres lo justificaron declarando que la niña había estado en un festival escolar. Y antes de meterla en la bañera, porque había que meterla en la bañera, venía sudando, y desmaquillarla, siéntate ahí, venga, unas fotos. Te recuerdo. Y me parece que solo una mente calenturienta puede malinterpretarlas, porque no entiendo cuál es la malinterpretación de unas fotos de una niña que viene disfrazada de ballet. No lo entiendo, y el resto de las niñas estaban disfrazadas igual. A lo mejor si buscan más información en ese teléfono móvil, ven las fotos de grupo en que todas las niñas estaban disfrazadas igual. Y yo no sé si la gente aquí, bueno, tiene hijos, participan en festivales o en funciones, pero vuelven muy excitados y... También encontraron fotos donde Asunta dormía, envuelta en una sábana, dando la sensación de que Asunta estaba sin vida. También encontraron material pornográfico de mujeres con rasgos asiáticos. En junio del 2014, el juez Taín puso fin a la instrucción del caso, dando paso a la apertura del juicio oral. El juez determinó que Alfonso no solo adquirió y participó en suministrar lorazepam a Asunta, sino que también ayudó en la inmovilización con cuerdas y en la asfixia de la menor, colaborando en todo momento con Rosario. En mayo del 2015 se llevó a cabo la selección del jurado popular. 5 hombres y 4 mujeres serían los encargados de juzgar a Alfonso y a Rosario durante 4 semanas por la muerte de Asunta. El 29 de septiembre del 2015 arrancó el juicio. Alfonso y Rosario llevaban 2 años en prisión provisional. El fiscal solicitaba 18 años de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, pedía 20 años. Ambos estaban acusados por un delito de asesinato. En octubre, la presidenta del Tribunal del Jurado declaró nulas todas las conversaciones que Alfonso y Rosario mantuvieron en los calabozos, aludiendo a que eran contrarias a la Constitución. Durante las 4 semanas que duró el juicio, el jurado escuchó a los procesados, así como a 84 testigos y a más de 60 peritos. Finalmente, el veredicto del jurado llegó y Alfonso y Rosario fueron declarados por unanimidad culpables del asesinato de Asunta, con el agravante de parentesco. En el juicio quedó probado lo siguiente: la hora de la muerte se concretó entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Se probó que ambos suministraron repetidamente el lorazepam a su hija durante al menos 3 meses antes de su muerte y que Alfonso fue el encargado de comprarlo. El día de su muerte,
Asunta comió con sus padres, quienes en ese momento la suministraron una cantidad de lorazepam suficientemente tóxica como para asfixiarla. El lorazepam actúa en los primeros 45 minutos, después de su ingesta, pero hubo un testigo en el juicio que afirmó haber visto a Asunta con su padre en la calle a las 6:22 y no observó nada anormal en su forma de andar. Sí, yo iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama. ¿Estás segura de que eran ellos? Sí. ¿Eran los dos? Sí. Pues efectivamente, necesitamos ubicar dónde y cuándo. Pues era, la hora no sé exactamente, pero era más allá de las 5:30, seguro, y antes de las 7. Y yo iba por la acera izquierda de General Pardiñas, camino hacia la Alameda. Y por el último tramo, el que está más cerca de la Rosa. Y ellos subían por República del Salvador por la acera derecha. Entonces nos cruzamos en esa esquina que tiene una tienda de maquillaje que se llama Kiko, me parece. Por lo tanto, estamos hablando del cruce de... ¿Qué dos calles? República del Salvador, creo que se llama así esa calle, y General Pardiñas. Porque tú a tu madre, ¿qué le habías comentado que habías Claro, visto? yo al día siguiente, el domingo, cuando se supo, mi hermana lo vio en Twitter. Alguien puso un tuit y bajó diciendo, podría ser Asunta, porque mi hermana iba conmigo a francés también, entonces con ella. Y cuando se confirmó, yo le dije, pues yo la vi ayer por la calle, por la tarde, cuando bajé con Alex y tal. Y nada, yo le dije eso. Y después, cuando se empezó a decir que el padre decía que no había salido de casa, fue cuando tomamos la decisión de ir a decirlo, porque yo lo había visto. Esta testigo era una compañera de Asunta de sus clases de francés, y el jurado dio total credibilidad a este testimonio. Esta chica estaba comprando unas playeras en una tienda, en la calle General Pardiñas. Al salir, vio a Alfonso y a Asunta, parados ante un paso de cebra. Esto demostró que Alfonso había mentido. No había estado toda la tarde leyendo, como él había declarado. Y Rosario no paró el coche en doble fila para subir al domicilio, sino que paró para recoger a Alfonso y Asunta, que ya estaban en la calle esperándola. Ya en prisión, Rosario intentó suicidarse en 2 ocasiones. En febrero del 2017, cuando iba a ser trasladada de prisión, fue encontrada por una compañera inconsciente en su celda, debido a una ingesta de somníferos. Fue ingresada en un centro hospitalario para su recuperación y tras recibir el alta fue trasladada de prisión. En noviembre del 2018, Rosario intentó ahorcarse con el cordón de una sudadera en las duchas. Fue encontrada a tiempo y trasladada a la enfermería, sin sufrir lesiones graves. A partir de este incidente, se incrementaron las medidas del protocolo de prevención de suicidios, estableciendo que Rosario debería de estar acompañada por una interna de confianza, reforzando su vigilancia y realizando visitas cada 2 horas para comprobar su estado. En el año 2020, Rosario fue trasladada a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Aunque al principio no aceptó bien el traslado, su estado mejoró con el tiempo y se levantó el protocolo antisuicidios. Sin embargo, en una tercera tentativa, Rosario logró ahorcarse en su celda con una sábana. Rosario fue enterrada junto a su padre, en el cementerio de Bosaica, en Santiago de Compostela. Alfonso Basterra se encuentra en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. A principios del 2024 solicitó el 3er grado, pero le fue denegado. Él sigue defendiendo su inocencia y dedica su tiempo a trabajar como bibliotecario y a repartir la prensa del día por las celdas. Además, está estudiando Derecho y apenas habla con el resto de los presos. Se encuentra en una celda de respeto. Es una celda individual de no más de 6 metros cuadrados, que cuenta con una cama, un escritorio y un urinario. Solo recibe visitas de sus abogados, ya que nunca ha recibido visitas de ningún familiar. Aunque el asesinato de Asunta fue investigado y juzgado, aún no está claro cuál fue el motivo que les llevó a unos padres a cometer este atroz crimen. Algunos dicen que la niña era un estorbo para la relación que Rosario mantenía con el empresario. Otro posible motivo podía ser el económico. Rosario y Alfonso estaban mal económicamente y existía el rumor de que los padres de Rosario habían nombrado heredera universal a Asunta. Sin embargo,
la documentación que se encontró en el domicilio de ellos decía lo contrario. La heredera sería Rosario. Las muertes de los padres no fueron investigadas, aunque las circunstancias fueron extrañas. Ambas muertes fueron repentinas y muy seguidas, pero en esos momentos nadie sospechaba nada. No fue hasta la muerte de Asunta cuando las autoridades apuntaron directamente a Rosario, pero nada se pudo hacer ni probar, ya que los cuerpos fueron incinerados. Rosario dejó su patrimonio de más de 3 millones de euros repartidos en 4 viviendas y varias joyas a sus abogados y a su mejor amiga, pero los abogados renunciaron a la parte que les correspondía. Otro posible motivo que se barajó fue que Asunta conociera algún oscuro secreto de sus padres y amenazara con contarlo. Esta teoría se hizo más creíble cuando salió a la luz el blog que Asunta escribía. El blog se llamaba Asunca y ella se autodenominaba jefa de los cazadores de fantasmas. Este blog le abrió un año antes de su muerte y con la ayuda de su profesora de inglés trataría de investigar los misterios de los 3 parques principales de Santiago de Compostela: la Alameda, Belvis y Bonaval. Contaba en el primer relato, titulado Alameda Park: érase una vez una familia feliz, un hombre, una mujer y su hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre tuvo que tomar represalias contra la persona que mató a su esposa, pero él también murió, porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en la Alameda y su espíritu también. Espera que el espíritu de su esposa venga a él, y el cuerpo y el espíritu de su mujer se encuentran en el parque de Belvis. Este relato y otros que desafortunadamente Asunta no pudo escribir pudieron haber sido una manera de expresar lo que vivía y ocurría en su familia, algo que de otra manera no habría podido manifestar. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y si os ha gustado, dejarme un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.